Hola, muy buenos días, al menos aquí cuando voy a comenzar esta grabación. Y nada, primero pues me voy a presentar, soy Santiago Boira, soy profesor aquí en la Universidad de Zaragoza y voy a ser el encargado de daros el módulo de la asignatura sobre masculinidades y cultura de paz en vuestro máster en la maestría de género y desarrollo. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar ya en breve las clases. En principio las vamos a comenzar. Nuestra primera sesión será el día 24 de julio a las 4 de la tarde. Y bueno, pues realmente ya sabéis un poco cómo es la dinámica. Tendremos sesiones los 5 días de la semana y luego el sábado en un horario más ampliado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el objetivo de esta sesión os la planteo grabada ya que, bueno, pues no ha sido posible pues hacerlo de otra manera. Estoy también a punto de viajar ya para Ecuador y el objetivo de esta sesión, de esta grabación, es presentaros lo que va a ser el módulo y la asignatura. ¿Mm? Como os decía, voy a ser vuestro profesor en la asignatura de Masculinidades y Cultura de la Paz. Bueno, y en principio os voy a comentar lo que es el sílabo, cuáles son los objetivos, cuál va a ser un poquito la dinámica que vamos a llevar y cuáles van a ser los temas más importantes. Estaba yo aquí antes pues elaborando el sílabo y hay un tema importante, digamos que sería como la primera idea, ¿no? Primero, creo que el objetivo de esta asignatura es reflexionar en torno precisamente al concepto de masculinidad, de masculinidades, esto lo iremos viendo, ¿no? De lo que hemos venido denominando masculinidad patriarcal, y ver cómo el concepto de masculinidad, digamos, se relaciona íntimamente con todo lo que ha sido, digamos, una trayectoria, ¿no? De ideas, ideológica, de lo que también hemos venido denominando cultura, ¿no? Patriarcal, el ver cómo este concepto lo tenemos que relacionar con muchísimas manifestaciones, ¿no? Tanto en términos de violencia, de sexismo, de machismo y de distintas consecuencias que iremos viendo a lo largo de la asignatura, pero también es importante que lo relacionemos y que lo trabajemos en positivo, ¿no? Viendo por una parte las relaciones que existen con la cultura de la paz, ¿no? Y sobre todo en clave propositiva, viendo la importancia de los estudios de masculinidad en clave de estudios de género, de perspectiva de género, y también abordando de una manera decidida lo que también en estos momentos llamamos nueva masculinidad o nuevas masculinidades, ¿no? Que en el fondo es realizar una reflexión sobre cuál tiene que ser el papel del varón, ¿no? Del varón en nuestras sociedades contemporáneas, en sociedades que tienden a ser sociedades cada día más igualitarias, ¿no? Tanto en el contexto internacional, en el contexto desde donde yo vengo, que es España, como en vuestro contexto sin duda ecuatoriano, ¿no? Así, en esta asignatura pues me he planteado trabajar con vosotros y con vosotras pues siete contenidos básicos o 7 temas. Los tenéis ahí en el sílabo. Por una parte, todo lo que sería la construcción de la identidad masculina y centrándonos en la idea de masculinidad hegemónica. Por otra parte, un segundo de los temas sería ver cómo esta masculinidad hegemónica se convierte o se expresa en determinados ejercicios de poder, ¿vale? Tanto en el ámbito privado, de las relaciones familiares, de pareja, al interior, digamos, de la casa, como en el ámbito público. Y cómo esta construcción cultural, ¿no? De los géneros
hace o tiene sus consecuencias en distintas manifestaciones en la sociedad, ¿no? Luego lo veremos, os pondré un ejemplo más en lo que van a ser los contenidos. Un tercer tema de trabajo va a ser no ya las expresiones, digamos, más normales, ¿no? Normales no por que sean normales por habituales, ¿de acuerdo? Pero en el tercer punto, digamos, ya nos centraremos más en las relaciones de esta masculinidad hegemónica, de esta masculinidad en clave negativa, que tiene con la violencia y con la propia formación de la cultura patriarcal, y ver cómo un determinado modo de ser hombre tiene unas consecuencias en determinadas manifestaciones violentas. Ahí las más importantes tienen que ver con la violencia de género, con la violencia intrafamiliar y con cómo los hombres pues mantienen determinados comportamientos en este sistema de relaciones, ¿no? Entonces, el tercer tema nos centraremos fundamentalmente en estas manifestaciones de la violencia. Un cuarto tema que yo creo que también es muy importante es trabajar lo que sería todo el proceso de socialización de los varones, ¿no? De varones y mujeres, pero en este caso nos vamos a centrar más en los varones, con algunos elementos que son clave precisamente en estos procesos de construcción. Y ahí tenemos pues la música, el deporte, el sexo, ¿no? Todo lo que está alrededor de la sexualidad y todas las expresiones de los distintos medios de comunicación social, ¿no? Vamos a trabajar, para mí es muy importante, el asunto de la publicidad, el cómo se transmiten modelos, ¿no? Desde la publicidad, que habitualmente son los modelos que luego van a ser interiorizados por los hombres y también por las mujeres, ¿no? Ya os lanzo una idea que creo que es muy interesante. Cuando a veces hablamos de los modelos patriarcales, tenemos que pensar, y esto es muy importante, que son modelos que afectan a los hombres y a las mujeres, ¿no? La cuestión es que los usos que hagamos de estas interiorizaciones puedan ser diversos, pero realmente el patriarcado nos afecta desde ese punto de vista a todos y a todas, ¿no? Un quinto tema de abordaje a lo largo de la semana va a ser ya en clave propositiva, ¿no? El quinto y el sexto sobre todo, ¿no? El quinto, pues vamos a relacionar los estudios sobre cultura de la paz y su relación con los estudios de género y ver de alguna manera las relaciones que ambas áreas, ¿no? de conocimiento poseen, ¿no? Porque realmente son relaciones muy interesantes, ¿no? En la medida en que pensar en masculinidades diferentes, ¿no? En masculinidades menos violentas, menos asociadas al poder, implica también pensar en términos de paz, ¿no? Y en estudios para la paz. Entonces, en este tema trataremos de conectar ambos discursos. En esta misma línea, en el tema 6, lo que vamos a hacer es abordar nuevos enfoques metodológicos de los estudios de masculinidades, y en este caso creo que es necesario el trabajar sobre el concepto de nueva masculinidad. También otros aspectos que iremos viendo, pero para mí este punto es central, ¿no? Y de hecho debería convertirse en líneas de trabajo, de investigación y de ver de alguna manera primero qué entendemos y luego cómo los hombres podemos ir deconstruyendo, ¿no? Pues algunos elementos que han estado presentes, como ya habremos visto, en nuestra propia socialización, en nuestro modo de entendernos como varones, etc., ¿no? Y ya por último, el tema 7 tendrá que ver con los métodos y técnicas de investigación de las masculinidades, ¿no? Y ahí ya ver desde dónde podemos metodológicamente afrontar. Para mí es importante, yo soy un especialista en violencia de género y sobre todo en la intervención con hombres. Para mí va a ser muy importante también mostraros cómo podemos trabajar con los hombres, ¿no? Cómo se trabaja tanto en términos de investigación, también en términos de intervención, porque al final, desde mi punto de vista, ambos caminos se conectan, están muy, muy interconectados, ¿no? Ok, estos van a ser un poco los contenidos que yo
que yo os planteo. En el sílabo pues tenéis, lo primero, por una parte, los objetivos de la asignatura y por otro los resultados de aprendizaje. Simplemente os los comento. Pues como objetivo, pues por una parte, el primer objetivo sería conocer las principales características de la masculinidad hegemónica patriarcal. Un segundo objetivo sería reconocer las principales expresiones de la masculinidad hegemónica en relación con el poder y la violencia, como os decía antes, ¿no? Un tercer objetivo para esta asignatura sería analizar cómo influyen las principales manifestaciones culturales a lo largo de la socialización de niños y niñas en el proceso de construcción de la masculinidad. Y un cuarto objetivo sería conocer la dimensión de la cultura de paz y sus implicaciones para la masculinidad. Luego tendríamos un quinto y un sexto objetivo. El quinto sería profundizar en el concepto de nuevas masculinidades, y el sexto objetivo sería conocer estrategias de investigación en el estudio de la masculinidad, de las masculinidades y la violencia de los valores. ¿De acuerdo? Estos serían un poquito los objetivos que yo me planteo para el módulo que tenemos entre manos. Muy relacionado con los objetivos, pues tenéis ahí, no los voy a nombrar ahora, serían los resultados de aprendizaje, que irían en la línea de lo que os acabo de comentar. Luego tenéis el cronograma. Para mí es muy importante, aparte de que hagáis unas lecturas que ahora os comentaré, o sea, pasado pues bastante bibliografía, alguna de ellas sí que la vamos a trabajar específicamente, pero para mí, por mi estilo y por mis características docentes, es muy importante que tratemos de hacer mucho trabajo práctico, ¿de acuerdo? Entonces, si revisáis el cronograma, bueno, ahí os he puesto ya unas actividades. Bueno, pues ya iremos viendo cómo va la dinámica, ¿no?, del módulo, pues si nos vamos ajustando pues a los tiempos o no. Pero ya os digo que para mí va a ser muy importante el lado práctico del trabajo, ¿no? Así, por ejemplo, en cuanto al contenido de la unidad del primero de los temas, pues bueno, en lo que es el contenido tenéis lo que ya os he comentado antes. El primero de los temas tiene que ver con la construcción de la identidad masculina, y ahí pues vamos a trabajar distintos aspectos como pues, bueno, pues, sexo, género y masculinidad, el proceso de adquisición tan importante, ¿no?, desde el punto de vista de la construcción de los géneros, y bueno, las diferentes modalidades contemporáneas. Esto es interesante, ¿no?, porque a veces hablamos de masculinidad patriarcal y nos olvidamos de aspectos como el sexismo, el amor romántico, incluso lo que actualmente ya denominamos micromachismos o la estrategia del posmachismo, ¿no? Entonces, estos aspectos los trabajaremos en el tema 1, que, como os decía también al principio, pues comenzaremos el lunes 24 de julio. Al lado de cada tema tenéis unas actividades. Os insisto en esta idea, para mí va a ser muy importante la parte práctica, ahora veremos, porque también hay una parte que sea evaluable desde ese punto de vista, y ahí vais viendo, pues por ejemplo, la actividad primera, adquisición de identidad, pues trabajaremos un poco sobre los arquetipos digamos, de varones, ¿no?, que sirven para construir precisamente esta masculinidad, ¿no? Haremos un debate también sobre el proceso de convertirnos en hombres, sobre las diferencias entre hombres y mujeres, y luego trabajaremos sobre los micromachismos, ¿no?, en esto que sería la unidad 1, el tema 1. El tema 2 os decía que sobre el ejercicio de poder tanto en el ámbito público o privado, pues ahí hay algunos asuntos que creo que son muy importantes, como por ejemplo las manifestaciones en el lenguaje, o las manifestaciones en todo lo que es el reparto digamos, de las tareas domésticas, los temas que tienen que ver con la conciliación de la vida familiar y profesional, ¿vale? Entonces, este es un asunto que es interesante también que lo abordemos, ¿no? Y luego cómo, bueno, pues cómo el poder se manifiesta en algunos temas también específicos en el ámbito público. Esto sería el tema 2. Ahí os he planteado que será para el martes. Os he planteado dos actividades, una que tiene que ver con cómo nosotros usamos nuestro propio tiempo en nuestras vidas diarias, ¿no?
Aquí os quiero señalar otro tema que también lo hablaremos ahora en cuanto nos conozcamos, que también es importante y tiene que ver con... Aquí hay un aspecto siempre no solamente práctico en el módulo que vamos a trabajar, sino también un aspecto de propia reflexión personal, ¿no? De ver cómo nosotros entendemos nuestra propia masculinidad, feminidad en el caso de las compañeras que están allí, y cómo realmente aplicamos o pensamos o hacemos una meta reflexión sobre nuestro propio sistema de creencias respecto a lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer, ¿no? Entonces, algunas de estas actividades, por ejemplo, les estoy comentando sobre nuestro propio uso de tiempo en nuestra vida, ¿no? Las abordaremos pues también en este caso en el tema 2. El tema 3 os decía que ya tiene que ver con las vinculaciones más en concreto con la propia violencia. Ya veréis en el sílabo, pues vamos a trabajar sobre algunas de estas manifestaciones de esta masculinidad patriarcal en términos de violencia de género, de femicidio, de acoso, de violencia escolar, de violencia en los jóvenes, ¿no? Este es un tema muy interesante y muy emergente desde este punto de vista, y los aspectos relacionados con la masculinidad y la violencia sexual. También os he planteado un par de actividades sobre, en este caso, más relacionadas con la violencia. En el tema 4, el proceso de socialización, los nudos de la socialización masculina, el deporte, la música, el sexo, pues ahí trabajaremos sobre algún artículo y sobre, ahí ya trabajaremos más con temas de publicidad y transmisión de modelos, ¿no? A través de la comunicación social. Ok, el tema 4, pues una parte, el 4.1 tiene que ver con la música, deporte, sexo específicamente, y el 4.2, que ya pasa a la siguiente sesión, a la del viernes, tendría que ver con todo lo que la publicidad, también el cine, os añadía también incluso los videojuegos, que dice todas las manifestaciones de la cultura contemporánea y cómo se van produciendo fenómenos de transmisión de modelos. Analizaremos qué tipo de modelos, con qué tipo de repercusiones, con qué tipo de simbolismos, ¿de acuerdo? Y ahí pues ya veis que también hay una serie de actividades preparadas, ¿no? Pues, por ejemplo, una que tiene que ver con la propia construcción de la imagen corporal desde la publicidad, otra vez un anuncio, ¿no? Analizaremos anuncios de coches o de Colacao, específico cómo está pensado pues para niños o para niñas, y esa parte lo haríamos en la sesión número 5. Finalmente, para el sábado, que tenemos una sesión ampliada, en principio está pensada para hacerla desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Y bueno, pues aquí mi idea es meternos con el tema 6 y el tema 7, que tiene que ver por una parte con el tema 6, os decía, con el abordaje de los nuevos modelos, ¿no? O enfoques metodológicos, entre ellos, muy importante, el análisis de las nuevas masculinidades, y el séptimo, más en términos de investigación, que también os decía hace un momento, que el objetivo es abordar qué se hace con los hombres, cómo se puede investigar, cómo se puede intervenir desde la masculinidad, desde otros enfoques, cómo poder tener acceso en clave de investigación a los hombres, que no es fácil, ya os contaré, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahí nos he preparado actividades porque como es una sesión tan larga, vamos a ver cómo va ocurriendo los días anteriores, porque aquí sí que me gustaría que entráramos un poquito más en detalle en términos de investigación, y por tanto ahí surgirá, os propondré algún tipo de actividad particular. Bueno, pues esto sería un poco el temario, los contenidos y digamos la secuencia que vamos a seguir. Si seguís el sílabo, lo que tenéis a continuación sería pues la evaluación. En la evaluación os he planteado como tres aspectos o tres elementos que tenéis que abordar. Por una parte habrá un trabajo final, ¿no?, que contará para el 50% de vuestra calificación, y que tiene que ver con esto que vamos a hacer el sábado, que os decía, me gustaría que pudierais llegar a hacer una propuesta de intervención con hombres en el que se apliquen distintas materias dadas a lo largo de la asignatura.
la propuesta de intervención puede ser pues muy amplia, ya lo iremos hablando, pues puede ser desde un pequeño diseño de investigación en algún aspecto tratado, podría ser una propuesta de intervención directa, podría ser sobre hombres, digamos, que se estén cuestionando algunos aspectos de su identidad como varones, ¿no? En otro caso podría ser una propuesta a lo mejor con varones, más dirigida digamos, a varones que tienen algún tipo de dificultad ya con temas de violencia. En fin, la propuesta será amplia, pero en cualquier caso sería un trabajo final, ¿no? El último día nos lo he planteado en el temario, pero también abordaremos precisamente cómo elaborar una propuesta de intervención, ¿no? Yo creo que es interesante, es un tema más metodológico, genérico, pero creo que os puede ser también interesante a vosotros y a vosotras, ¿no? Luego, algunas de las prácticas que vamos a ir haciendo, las actividades más prácticas, os propondré que hagáis una carpeta de aprendizaje, hay gente que la llamáis por portfolio, ¿no? Portafolio, donde haya una pequeña reflexión, una pequeña descripción de la actividad que vais realizando, y al final, pues bueno, pues hemos llegado a hacer 7 actividades, 8 actividades prácticas con sus pequeñas reflexiones. Eso también me lo tendréis que pasar y será evaluable y tendrá un porcentaje de evaluación del 30% sobre la calificación final. Y la última, digamos, parte de vuestra calificación en términos de evaluación será un ensayo de 2000 palabras que tendréis que hacer sobre uno de los textos propuestos en la asignatura. También el texto es amplio y dependerá más de vuestros propios intereses, ¿de acuerdo? Esto sería un poquito el planteamiento de evaluación. Luego los recursos docentes, pues bueno, básicamente ya os lo he comentado, pues la cosa consistirá en exposiciones por mi parte. Espero que tengamos un diálogo abierto y muy participativo, y luego en una propuesta de dinámicas y de trabajo. Os insisto que para mí esto es muy importante y de hecho luego también se va a quedar reflejado en la evaluación, en tanto que una parte, un 30% de esa calificación, tiene que ver con las pequeñas reflexiones que podéis hacer a partir de las prácticas realizadas. Bueno, por último, en el material que os envío, aparte del sílabo y de este vídeo que probablemente veréis antes de que nos conozcamos, también os he enviado los PDFs de la bibliografía básica. Pues al final os he mandado unas cuantas documentaciones, son de distinto calado, digamos, algunos son muy específicos sobre algún tema. Hay algunas propuestas también de intervención, digamos, en clave de masculinidad. Hay algún trabajo más específico sobre Ecuador. Aquello que he podido encontrar sobre Ecuador, pues os lo he planteado porque creo que es interesante situarnos, ¿no?, en vuestro contexto, obviamente. Algún trabajo también mío, pues os he puesto el libro que hice sobre hombres maltratadores. En fin, que hay distintos materiales, ¿no?, que intentan abordar pues todos los aspectos que vamos a trabajar, ¿no? Luego tenéis una bibliografía complementaria, yo os he añadido cuatro referencias más, y luego pues bueno, lo cierto es que en la red pues hay muchísimo material en torno a este asunto, evidentemente de distintas características, pero en cualquier caso pues que también lo comentaremos, ¿no? No os he puesto nada en términos de metodología, por ejemplo la metodología de intervención o reconstrucción de un proyecto, porque ya os digo que como esto lo vamos a hacer el último día, prefiero ahí poderlo trabajar en directo y ver un poco también cuál es vuestro grado de conocimiento previo, ¿no? Pues en términos de diseño en proyecto de intervención o en términos de diseño en una propuesta de investigación, ¿no? Entonces, como esto lo iremos hablando, pues en función también de lo que vosotros traigáis podemos conformar esto. Y poco más que contaros. Yo os decía que esto que me estáis viendo en mi despacho aquí en la universidad. Hoy es viernes 14 de julio y estoy a punto ya de dejar mi espacio habitual de trabajo y ya pues eso, de marchar para casa y empezar a preparar las maletas, porque mañana
pues a partir de mañana me queda un ratito todavía de viaje, ¿no? Y poco más, que ya tengo ganas de llegar, que tengo ganas de poder empezar el trabajo y nada, creo que va a ser, al menos para mí este es un tema intenso, a quien le dedico tiempo, talleres, en fin, formación, enseñanza y también investigación, y creo que es un tema, pues ya os digo, como muy relevante para abordarlo tanto en clave teórica, pero también en clave práctica y también en clave de autorreflexión, ¿no? De personal, ¿no? De ver cómo realmente como hombres y como mujeres, o varones y como mujeres, abordamos el tema de la masculinidad, ¿no? Pues nada más, me voy a despedir. Espero que no haberos aburrido mucho en este rato, en esta pequeña presentación que os he hecho de la materia que vamos a trabajar a partir del día 24, os decía. Y nada, pues que espero que nos veamos pronto y os mando un saludo desde aquí. Y nada, ya nos vemos ya en Cuenca. Venga, un saludo cordial. Chao, hasta luego.